A ver, ahí estará. No te preocupes, no. Se ve mejor con cámara que sin cámara hablando, aunque se vea fatal, pero bueno. Ok. Ready? Listo, ya se está grabando. Chris, Florey, Osiris, Scan for Safety. Tell me something. One of the most important things for every country, it's about the health of the people. And whatever we could do so people will be healthy, it's better. But you in England, in Great Britain, have implemented something that it's called Scan for Safety. Can you tell us a little bit how does this help people and how does this work? Absolutely. So the Scan for Safety program, as the name suggests, is about safer healthcare, and it's about creating a safer healthcare system by implementing scanning. So the same scanning systems that are used for retail, so when you go shopping, can be used within the healthcare system. And GS1 is the standard for retail items. So when you take a product to a supermarket checkout and you scan that barcode, you are using GS1 standards. And those same identification standards and those same barcoding standards are being implemented into the healthcare system in the United Kingdom. So that GS1 barcodes and GS1 identification keys and GS1 data formats are used as a standard across the healthcare system for barcoding wristbands on for patients and for staff. Those same barcodes and identification keys are used to identify products, particularly medical devices and medicines, to ensure you're using the right medical device and you're dispensing the right medicines, but also for identifying locations where procedures take place so that you can track patients, staff, products, assets to those locations. So within the Scan for Safety program, we talk about the unique identification of every person, every product, and every place. But what's really important about this system is the data that is being captured through the actual scanning of those barcodes. So, and one example of how that data makes patient care safer is by having information about implantable medical devices scanned into a patient's record. So you've scanned the wristband on the patient to confirm you've got the right patient when you're carrying out the procedure, and you scan the implant to capture the information about that implant. So the barcode number confirms you're using the right, what it is, you're using the right implant, and at the same time, it makes sure it's within date, it hasn't expired, and also captures a serial number. And that information will go into the electronic patient record, the health record for that patient, along with lots of other information about where it took place. And then if the manufacturer, for instance, makes a recall on that device, the healthcare provider is then able to very quickly identify whether they've ever used that particular device, that serial number, that lot, that particular type of device within their systems, because they've scanned that information into their systems, which means they can very quickly, if they've got any existing stock, remove that stock off of the shelves in the hospital and send it back to and have it collected by the manufacturer. Or if it's already been implanted into the patient, they know who the patient is and they can immediately recall that patient to have that implant removed or replaced. That's just one example of how the simple scanning of barcodes for every person, every product, and every place helps to improve patient safety, which, of course, improves the health of the nation.
tell me something. This looks like very future. It's like having something inside. It's, from what I understand of you, you are scanning, you are going to have a chip inside you. You are going to scan the products. How is this going to happen? It looks like very future. It's like, I don't know, like a movie. Well, if you think about it, barcodes on retail items, on food and drink in a supermarket, has been around for 50 years. It's 50 years this year since the first product was scanned in a barcode in a supermarket in the US. So it's 50 years of us using that technology to the point where we don't even know what it. We don't know what it is. We don't need to know what it is. We just use it without even thinking about it. And it's just exactly the same processes. So when you go into a hospital and you're admitted into a hospital, say you're going to have a hip replacement. It's elective surgery. You turn up for your appointment, and as you're admitted, the person on reception asks you some questions, confirms who you are, and then prints out your patient wristband, which you put around your wrist. And on that wristband has a barcode, a GS1 barcode, which has the data in there, including your patient number and your demographics, and which means that can be then scanned every time a drug is administered, every time you're given blood, every time a nurse takes your observations. Throughout your entire journey in the hospital, you can be scanned whenever required to positively identify you as the patient that is due to receive that particular treatment. And there's lots of other benefits to this, because those same barcodes can be used on a caregiver's badge, on a nurse's badge, and that linked into things like medicine cabinets. So when you're coming to give a patient their medicine, you need to scan your barcode on your badge to open up the cabinet, a locked cabinet. You're then scanning the wristband, scanning the medicine to make sure the right medicine is going to the right patient. And there's lots of data that can sit behind all of that. So if a patient is allergic to something in a particular medicine, that the nurse can then be alerted to that. So there's lots of practical uses of all of this on a day-to-day basis. But the real power of doing all this is all of the data that sits behind it. You're constantly collecting data about episodes of care. And it really is the data that sits behind it that's the most powerful thing. Because once you've got all of that data together in the same language, so you're using that same GS1 language, you're identifying patients and caregivers and products and places, all using that same standard, you can then bring all of that data together from lots of different organizations and then start to interrogate that information. And it's by interrogating that information that you can start to improve patient care. So you're looking at reducing unwarranted clinical variation. So you're using the best products to get the best outcomes. But it's also, as I said, things like recalls. But it's also to do with research and post-market surveillance when it comes to medical devices. And also to do with ensuring you're not using falsified medicines within the healthcare system. So there are lots and lots of different benefits to using to speaking the same language across all of these different systems across the whole of the healthcare system. Tell me something. This is for private hospital, for public hospitals, because I think something of that is they already done it in some private hospitals. I saw it also in Israel, all this control about a patient in the hospital and outside the hospital. So this is going to be implemented. You want to implement it, or maybe Osiris want to answer, to Mexico, in private, in public, in clinics. What is the idea? Or for everybody, like the barcode for every product and every store?
Y lo que nosotros pretendemos es que con esta iniciativa, o tomando el modelo que ya desarrolló GC1 Gran Bretaña y que el gobierno de Gran Bretaña está llevando a cabo, nosotros tomemos las mejores prácticas y ese modelo para traerlo aquí. ¿En qué sentido? La Coalición por la Salud Digital de México lo que pretende es que sea un modelo tanto para hospitales públicos como privados, que no hagamos esa distinción en cuanto a la manera de trabajar, porque tarde o temprano lo que nosotros queremos es que si una persona está siendo atendida, por ejemplo, en el servicio público y por alguna extraña razón quiere cambiarse al sector privado, pues que lo pueda hacer. Y como nos ha explicado Cris, el objetivo es que cuando tú ya tienes toda una base de datos concentrada, voy a llamarla así concentrada, tú puedes hacer esa transmisión de información entre los diferentes actores. Entonces, tu expediente o tu historial clínico puedes tomarlo, llevarlo de un sector público a un privado y viceversa. Entonces, eso es lo que nosotros estamos viendo, sobre todo que la bondad o una de las bondades de los estándares es que no importa dónde lo leas, la información que te regresa es la misma. O sea, no pretendemos que cada institución o cada actor en la cadena haga un propio, digamos, una propia identificación, sino que todos llevemos la misma lógica y secuencia para que esto sea una realidad. What are the benefits at long run? You already talked a little bit, but I'm thinking about a system in Mexico that is not the best one, let's say. We are hoping to have it better and better, and private hospitals and a very conflictive system, health system here. What is the idea? What is it going to be, or how can we see the benefits? Because many will say also that it's invading your privacy, because they will know, and your information will be all around the world or all around there. It's not the same like a product. Here your information can be used, I don't know, for insurance companies, for other things. So it's complicated in that way. You are mute, Chris. Chris or I don't see privacy as an issue anywhere in the world in implementing this system. All this is doing is making it easier to share that system across is to share information across those existing systems. This isn't about creating new systems, it's about making those systems speak the same language and be much more interoperable. So as I said, you know, within any healthcare system, it's possible to implement this. It doesn't have to be across the board. It's better if it is. It didn't start. We haven't got to the point in the UK where it's across every one of the 4 nations. It started in England, and through the other countries in the UK seeing the benefits, they've introduced their own systems, their own programs, but they're doing things using the standards. They might be doing things slightly differently, but they're all using the standards. So in terms of privacy issues, there isn't any. This doesn't increase any privacy issues that might already exist. Within the system, the healthcare system in Mexico, I understand a little bit about it, but it's about understanding where to start. It's not about trying to, as some would say, eat the elephant. It's about identifying where best to start and where the most benefits come from. And for instance, one of the benefits is releasing time to care. So if you've got a healthcare system that is short-staffed, then think about how introducing some of these standards can actually increase time to care. So for instance, if it takes, by scanning a barcode on a wristband to positively identify the patient, that takes less time than if you're asking lots of questions of the patient and having to do lots of other checks, because it's not electronic check. Things like when you have to take regular observations, if you can take those observations straight into an electronic record rather than writing them down and then somebody having to type those into a system,
you're giving time back to care. If you know where things are, so rather than nurses spending time looking for equipment because they know where it is because it's got an asset tag on it and it's being tracked using RFID, for instance, you know, you're releasing time back to care. So you actually need less staff to provide the same amount of care because they're not wasting their time looking for things. They're not wasting their time placing orders, counting inventory, all those other things that really the nurse does not want to be doing because that's not what they trained for. They train to care for patients, not to do admin work. Tell me something. What about the cost to implement this? Because in a private hospital, they don't have any problem. If it costs instead of, I don't know. Yeah, you say that, Isaac, but private hospitals are very much about profit. So Yeah, they are probably more cost conscious than public hospitals. Public hospitals are funded, and if you can persuade the people with the money within government that this is a good thing, then they should release the money to be able to do this. But this isn't something that's very costly, and in fact, you get your return on your investment very, very quickly. Yes, there's an upfront cost, but that isn't a massive amount. But the return on your investment you receive very, very quickly. Most times within the first 12 months. So if for instance, if you introduce an inventory management system, so that's a piece of software that manages your inventory properly, and you then have scanning equipment to be able to scan the barcodes, and you have a system that automatically places it. So if you know what you've got, you know what you're consuming, you know what you're using, you know what you're throwing away, if all of that is much more accurate, then you won't be ordering things again and again and again because you don't know where things are, you don't know how much stock you've got. You won't be throwing things away because you have the expiry date in the barcode that you've captured, and straight away that's reducing your waste. So the return on your investment for any of these programs is high and fast. Y si me permites, Isaac, una cosa también muy importante en todo esto, cuando empezamos a ver todo el programa de Scan for Safety, tiene una parte donde, y lo acaba de mencionar Chris, pero nada más voy a ahondar un poquito. Cuando tú tienes un manejo correcto de inventarios, empiezan a disminuir los productos caducos, el inventario se hace menor, y siempre preguntan, ¿pero por qué un inventario menor me haría reducir costos o cómo tendría yo el beneficio? Porque entonces ya no vas a dañar tanto medicamento, ya no se te va a caducar, ya no lo dejas tan expuesto para posibles desvíos de inventarios y demás. Entonces, cuando tú empiezas a ver eso, tienes unas compras más sanas y una distribución mucho más adecuada. Y ahí está tu retorno de inversión. O sea, por un lado, sí, tuviste que invertir a lo mejor en los escáneres, en un sistema que maneje y demás, pero cuando tú empiezas a ver todos esos beneficios, prácticamente se va alineando y se va pagando toda esta inversión inicial en poco tiempo. Entonces, hay que tener como las dos aristas. Por un lado, sí, cuánto debo de invertir, y eso dependerá de las características de cada actor, porque va a ser cuán maduro está y cuán acostumbrado está acostumbrado a usar escáneres o códigos y demás. De eso dependerá su inversión, pero el retorno es una realidad que sí, es muy pronto. En México, sí, ahora voy contigo. ¿Dónde se guardaría la información o quién la concentraría? Porque es una información que es sensible en muchos sentidos, ¿no? Es una información que implica conocer a fondo algunas cosas de la gente que la gente no quiere a veces que se sepa o no quiere que se conozca. Como te decía, puede influir en seguros médicos, seguros de vida, y en muchas otras cosas, en padecimientos y hasta en cosas tan irrisorias como hasta la escuela, habitación, te pueden pedir. ¿Quién controla esta información o solo es para uso hospitalario, clínicas, doctores? O sea, ¿cómo se maneja la información? Justamente, y me encanta tu pregunta porque eso es lo que estamos trabajando. A ver,
La información prácticamente es del paciente. La realidad es que debe ser de cada uno de nosotros cuando tengo algún padecimiento y demás, pues yo soy la dueña de ese dato. Sin Claro. embargo, ya está en el médico, y ni siquiera digo en el hospital, está en el médico en el que consulté. Algunos hospitales ya están un poco más maduros y ya tienen un expediente clínico electrónico, o si no, el clásico expediente en documentación en papel. Entonces, ¿qué ocurre? Hoy día esa información también está ahí, es sensible y ahí está almacenada, vamos a poner. Entonces, lo que estamos viendo es cómo justamente dictamos esas reglas de qué información se puede compartir, y voy a decir entre comillas compartir, ¿en qué sentido? En unos foros, y acaba de pasar de issue, donde estuvo presencialmente Cris, era, en vez de, o sea, sí tenemos que buscar la protección del paciente, por supuesto, pero a la vez, ¿qué tal que desagregamos esos datos y entonces permite a las autoridades sanitarias, a todo el ecosistema de salud, saber cuál es el padecimiento de la población, cuáles son las prevalencias, y entonces empiezas a verlo como un mecanismo, y este programa que dicen que sea una salud preventiva en lugar de una salud reactiva. ¿A qué voy? Que eso no está definido hoy día, pero por eso nosotros aquí en la coalición buscamos que hayan diferentes actores para que entre todos hagamos esas definiciones. Y a mí me parece relevante que sí deberíamos de compartir información, porque lo hemos platicado mucho con Cris, y es información desagregada que diga, personas o mujeres de entre este y este rango de edad tienen este tipo de padecimientos, y entonces se deben de tratar con este medicamento, o se debe de iniciar con un programa de salud preventiva para esto. Si lo vemos así, parecería que la información ya no es tan sensible, porque no van a decir propiamente el nombre del paciente, sino simple y sencillamente tratarlo como un dato. Esas son las definiciones que nosotros estamos viendo, porque realmente nos parece muy relevante con lo que acabas de comentar, que no deberían de estar en manos de cualquier persona. Ahorita dices de seguros y demás. Dentro de la coalición también está la Asociación Mexicana de Seguros, la AMIS, para que podamos revisar todos esos temas y empecemos a ver que debe ser en beneficio de las personas, porque siempre hablamos de que debe de ser un programa, o que el paciente debe estar en el centro. Pero ¿cómo volvemos la realidad de que sí, el paciente está en el centro con todos sus derechos y con todos los cuidados que necesita? Pero, a ver, pero dime algo. Aquí la información, concentrándolo. La idea es que el paciente tenga su número de identificación, no importa cuántas veces entre los hospitales o a diferentes hospitales, siempre siga manteniendo su mismo número. Digo, su pulsera no, porque no lo vas a guardar, o tu chip, o cómo sería la idea cuando entras a un hospital, cómo se manejaría en México. Estoy pensando en México. Y segundo, ¿qué pasa en lugares donde hoy en día hasta es difícil encontrar el internet o hasta energía eléctrica en algunas ocasiones? Justamente, mira, en algunos hemos estado viendo cómo se identifican a los pacientes en otros países. Yo te comparto, eso lo estamos desarrollando aquí en México, y estamos viendo cómo lo hacemos una realidad, porque ya se hizo la propuesta, de hecho, que aquí en México existe nuestro RFC, hoy día también tenemos el CURP, y entonces, si yo tomo las buenas prácticas de otros países, en el momento del nacimiento dan un número de seguridad social. Le voy a decir seguridad social no porque sea sector privado o sector público, pero con ese número de seguridad social prácticamente es tu llave de acceso a tu expediente clínico. Si lo vemos así, obviamente que Sí, claro. empiezan las preguntas, ¿no? ¿Y qué pasó con nosotros que ya obviamente tengo más edad y demás? Entonces empieza a hacer un censo. Tenemos que ir avanzando poco a poco. Esta propuesta ya la hicimos con la intención de que en un futuro tengamos, si lo vemos así, tendríamos 3 datos que podríamos cruzar. Y si solo si cruzamos correctamente estos 3 datos, entonces puedes entrar a tu expediente. Y sobre todo se ha puesto mucho en la mesa de que el paciente es el dueño de su expediente. No importa en dónde te atiendas, no importa cuál sea el padecimiento, eres dueño. Y si un día dices, yo no quiero que ya me atienda este médico y quiero cambiar de médico, tú puedas llegar con estos datos o estas claves y decirle, mira, aquí está, yo te doy el acceso, o sea, yo soy la dueña, yo te estoy dando el acceso para que tú veas todo mi historial clínico y entonces ya me atiendes. Ese es el mecanismo. Vuelvo al punto, ya lo propusimos, estamos viendo cómo también se acepta este tipo de propuestas, con la intención de que vayamos construyendo, pues, entre todos este programa de salud digital, lo voy a llamar así. Y muy importante, algo que ahorita Cris, yo sé que no lo ha dicho, pero en Inglaterra no fue de la noche a la mañana, o sea, no es como que en un año y a partir de hoy
todos ya nos migramos o amanecemos en el 2025 y ya el 1 de enero pues estamos en ese programa, sino tenemos que ir haciendo las bases para que poco a poco vaya migrando todo, todos vayamos también aprendiendo como pacientes que tenemos ese derecho a pedir nuestro expediente y a consultarlo en el momento que queramos, y así vamos ya todos avanzando para esta salud digital. Perfecto. Ahora, ¿qué se necesita en México para implementar esto? ¿Quién lo tiene que implementar? ¿Es de gobierno? ¿Es una ley de gobierno? ¿Son los hospitales privados? ¿Cómo funciona en este sentido? ¿Para que son los doctores? Porque también los doctores tienen que estar en un momento dado escaneando, porque si yo voy al doctor, pues tiene que escanear y saber qué me pasó y y tiene su expediente esto y lo tiene que ir subiendo. ¿Cómo se implementa toda la parte médica también? Y, por supuesto, ¿qué se requiere en México? Mira, en México necesitamos mucha cultura y mucho acercamiento a este tipo de herramientas, porque haces mención de algo muy importante. Se ha comentado que también a los médicos, cuando están en la parte de academia, nadie les habla a lo mejor de la salud digital. Entonces tenemos que empezar desde ahí a permear de que existen estas tendencias y estas herramientas para atender al paciente. Una vez que sale el médico o los médicos que ya están hoy día ejerciendo la profesión, es comenzar a hacer uso de estas herramientas y ver que no es tan complicado como parece. A veces cuando nos acercamos a la tecnología creemos que es muy complicado porque tengo que escanear, porque tengo que entrar a una aplicación, porque y muchos porqués, ¿no? Pero yo siempre digo, como cuando ahorita con la pandemia, desde la noche a la mañana nos volvimos un poco más tecnológicos en cuanto a transacciones bursátiles, ¿no? Y ahora, te mando dinero por la aplicación, ya no es tanto ir al banco. Entonces empezamos a tener esa sensibilidad. Pero también como pacientes es válido o tenemos que empezar a permear cuán importante y cuán benéfico es que tengamos esto, porque justo aparecen los temas de ¿y quién va a ver mi información? Parecería que todo el mundo tiene acceso a mis datos, hasta dónde sí, hasta dónde no. Entonces tenemos que ir caminando en dos frentes como usuarios pacientes, usuarios médicos, y en medio yo veo a todos los desarrolladores y a todos los integradores que van a hacer esta comunicación, digámoslo así, entre expediente clínico, receta médica electrónica, teleconsulta, pues para que todos tengan la misma información en cuanto a estandarizar datos y demás, pero ya cada uno tiene el detalle de su tratamiento, padecimiento, etc. Perfecto. ¿Qué se requiere de la gente? ¿Cómo se requiere o qué se requiere? ¿En qué pasos vamos o cómo vamos con todo esto? Mira, en The Issue que yo comentaba que ocurrió en octubre, bueno, la Coalición por la Salud Digital, lo que estamos haciendo es tener un acercamiento con la nueva administración para presentarle todos estos beneficios que está en Scan for Safety y aterrizarlos a qué necesita México para que pueda ser una realidad. Estamos trabajando en ello, estamos haciendo la propuesta. De hecho, el día de hoy tenemos una reunión de grupos de trabajo de todos los integrantes con la intención de empezar ya a hacer esas definiciones al nivel de, para que exista la teleconsulta, si bien ya hay muchas instancias, hay farmacias, ya están los mecanismos para hacer teleconsulta, ahora cómo garantizo que el que está detrás de la pantalla es un médico, que la receta me la entrega electrónicamente, que la puedo surtir, o sea, que haga yo todo el mecanismo y todo el camino. Estamos haciendo eso con la intención de regresar con las autoridades y presentarles, porque si bien ellos ya dieron cuál va a ser la estrategia desde el documento de República Sana, ahora lo que nosotros queremos decirles es, aquí está la coalición, aquí está COSADIM, están los estándares, la manera mundialmente reconocida para identificar medicamentos, la manera o una mejor práctica para identificar pacientes, etcétera. Y con esto, entonces sea una realidad en México. Buenísimo. ¿Y en qué vamos hoy? O sea, ¿qué tanto falta para esto? O sea, hace mucho tiempo se habló en México de la parte, y lo vimos contigo, sí, de la parte de la receta digital, donde todo estuviera en control, donde todos supiéramos, ¿cómo vamos en México? Mira, justo leía yo un reporte que hoy día en México existen 65 empresas que otorgan el servicio de receta médica electrónica vinculada a expediente clínico electrónico. Si lo vemos así, Sí. o sea, puede ser un número muy grande, muy chico, o sea, depende de cómo lo queramos ver, pero la realidad es que ya existe en México. ¿Qué pasa ahora? Cuando me entregan una receta médica electrónica, llego a la farmacia, empieza el desconocimiento ahora de la farmacia.
la farmacia dice, no, no te la puedo recibir porque no tiene las validaciones. Y en el ejemplo más sencillo, cuando son antibióticos, hoy día si es en papel, me retiran la receta o bien la sellan por detrás y dicen, ya no puedes surtirla, ¿no? Entonces los mecanismos ahora ya están para la parte electrónica. ¿Qué tenemos que hacer nuevamente? Educar a la farmacia, educar a las personas que están en la parte de comercialización del medicamento, con la intención de que ellos digan, ah, sí, no te preocupes, es una receta médica electrónica, te la acepto, escaneo, existen los mecanismos y entonces te entrego tu medicamento. Ya es una realidad, ya nada más tenemos que empezar a permear y empezar a trabajar en conjunto. Perfecto. Y la última, oye, yo regreso a esto mismo. Llegó un momento, hay ahí por ahí un chiste, un video que circula en muchos lados, de muchos, donde llegas y le pides una cita para un restaurante y entonces tu propia computadora, tu celular, te responde y te dice, no, este restaurante no, porque tiene que ir a este, pero fíjese que su colesterol está bajo, pero sus triglicéridos están altos y el doctor le dijo que no puede comer esto y cuidado porque en el tostador y en el horno y no vaya a cocinar esto. Estamos yendo hacia allá, a que tengamos todo controlado, sepamos, lógico, supongamos en beneficio de nuestra salud, pero estamos yendo a eso, implementando con esto además, supongo, la inteligencia artificial que juega un papel importante en esta parte del proceso. La respuesta corta es sí, pero te voy a responder un poco más largo. Hoy día muchas personas ya traen estos dispositivos electrónicos, que son los wearables, donde te miden presión, estrés, cuánto dormiste, o sea, la realidad es que ya existen. Cierta parte de la población la utiliza, cierta parte no. Aquellos que la utilizan, y a lo mejor ahí me regreso tantito, indirectamente están compartiendo sus datos y ellos están permitiendo que sus datos lleguen a una base, te podría decir yo, de la marca del dispositivo que tienen. Así lo voy a dejar. Entonces, ¿qué ocurre? Si hoy día esto ya lo puedo hacer, imagínate si ya nada más lo adjuntas a un resultado médico, a una prescripción, pues la realidad es que nos falta muy poquito, y ese poquito me refiero a nivel mundial, ahí ya me salgo de México, sino a nivel mundial, porque ya es nada más solo que se hable el expediente clínico con la receta médica y tu wearable, y prácticamente ya tienes todo ahí integrado. Perfecto. Something else you want to say, something else you want to tell us about this thing or this implementation? We were talking with Osiris about things about Mexico, because Mexico is very different from UK and from other countries. So something else you want to tell us, Mr. Chris? Get started. You know, it's difficult. You know, we've been at it for 17 years and we're still not there, but it has to start somewhere. And let's not forget that some of this is probably already happening within the healthcare system in Mexico, but it isn't happening it's not happening in a standard way. If you're doing it, implement a standard way of doing it. Use GS1 standards, because you then, as I said before, you're all then speaking the same language. So if you're look at what you're already doing and see where GS1 standards can fit, and implement those GS1 standards into what you're already doing, is actually very simple and very straightforward. And then look at the wider system. But it's really important to get buy-in from the government, at least at some level. We did from the beginning, and that's waned. Other priorities have taken, other things have taken priority. So that amount of effort they put in has differed over the years, which is understandable. And now they're reigniting the program and they're putting some funding into other areas. And what we find is it's usually when things go wrong that they realize how GS1 standards could have stopped that in the first place, and then using those standards can avoid those things going wrong again in the future. But you have to start somewhere. And one good thing to start with, which gives you a very good case study, gives you very good return on your investment, is looking at inventory management, particularly for medical devices. And I say that because
the vast majority of medical devices now use GS1 standards. That wasn't the case when we started 17 years ago. It wasn't the case 10 years ago when the Scan for Safety program started. But nowadays, we're confident, we can confidently say that the vast majority of medical devices that are supplied throughout the world now use GS1 standards. So you've got a barcode. The excuse always used to be the products aren't barcoded. That excuse doesn't work anymore. They are barcoded. Start with inventory management because it's the simplest way of proving that these principles and GS1 standards make things more efficient, cheaper, and safer. So that's where I would start. If we had to do it again, I was thinking about this. If we had to start this program again, absolutely, we would have started with that. But when we originally started, we talked about inventory management, and the system had lots of money back then. They weren't interested in saving money. So we said, okay, how about we can help you save lives? And make things make things safer. And that's when they bought into this whole idea. But now I lose you. Can you hear him? I'm not hearing you, Chris. Chris, I'm not hearing you. Osiris, ¿tú lo escuchas o solo soy yo? No, yo tampoco lo escucho. Something happened with you, Chris. We can hear you, no. We cannot hear you, Chris. Si quieres, en lo que se conecta, pues prácticamente... ¿Tú nos quieres decir algo más? En lo que recuperamos a Chris. Sí, estamos abiertos a escuchar también. Me encantan siempre tus preguntas, Isaac, porque nos hacen cuestionarnos también dentro de la coalición. Están abiertas las puertas en la coalición por la salud digital de México para seguir participando, para seguir colectando ideas, pero no solamente colectarlas, sino hacerlas una realidad. Y que cuando lleguemos con esta propuesta a la actual administración, pues todo esta salud digital sea una realidad. Y pues agradecerte el espacio. Cualquier duda, cualquier comentario, pues con todo gusto, aquí estamos. Perfecto. Chris, sorry we can't hear you now, but we will be in touch. We will be talking about this more and more. We will invite also Osiris to a personal interview, and if you are already someday in Mexico, Chris, please let us know. And I hope this will be implemented because it's very important for people to be control and to have control about their health. Because, you know, you go to a doctor and like you said, you go to a doctor and say, and they ask you, did you have something? No, I never had. And it happens that some time ago you have, or when there is an emergency, you cannot tell them. And someone, they call you, you know, if it's allergic to something, if something happened to him or her some years ago, and you don't know. And then it comes more problems. So I think not just for the what you have on inventory, it's for your health or for the people's health to know what's happened, what is your bios, what's happened to you when you were kid. Like I started the interview, it's like science fiction. We saw it in many movies. That you come and you put your hand and they scan your hand and they say, already, this is you, this is he, this. But sooner or later, this will happen. We can hear you, Chris. Thank you. Pero sí, es una realidad y estamos en la ciencia ficción, es nuestra actualidad. Thank you. Thank you, Chris. I think we lost him. All right. Gracias, Irene. Gracias, equipo. Muchas gracias. Luego esto que me lo oración y todo, no fue no se oía muy bien, creo, pero espero que se haya oído y si no volveremos a hacer alguna otra cosa. No te preocupes, ahorita la revisamos y te la mandamos para que la puedas descargar, ¿vale?
De hecho, sí, digo, y si no, pues tenemos que hacer algo con Osiris y directamente, ¿no? Muy bien, me dará mucho gusto volver a verte en físico.